Bueno, gracias al Señor por este tiempo que Él nos da de poder detenernos al comienzo de la semana para inquirir en su palabra y escuchar qué es lo que el Señor nos habla. Es bueno escuchar al Señor. Escucharé lo que Jehová Dios hablaré, porque Él hablará para que su pueblo no se vuelva a la locura, dice el salmista. He titulado este sermón Falsas expectativas, basado en el pasaje que ya hemos leído de Lucas capítulo 7, los versículos 18 al 23. Como vivimos en un mundo caído, es imposible no tener expectativas. Tenemos la esperanza de algo mejor, o de lo que nosotros creemos que es mejor. Aquellos que esperamos es algo que todavía no vemos, porque como dice Pablo en Romanos 8:24, lo que alguno ve, hay que esperarlo, no está viendo. Todavía es futuro el día en que nuestros anhelos serán cumplidos. Todavía exclamamos con expectación, Maranata, el Señor viene. Y deseamos y gemimos por la redención total y definitiva, por lo que decimos con la iglesia del Señor, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven. Pero estos son santos anhelos, y nuestros anhelos no son siempre tan santos, ni lo que esperamos tiene que ver con necesidades espirituales insatisfechas. A veces hemos entendido mal por falta de discernimiento, otras por ignorancia, pero también ocurre que depositamos nuestras esperanzas en la respuesta humana y alimentamos estas expectativas por el afecto y la cercanía. Estamos seguros de que alguien o algo no fallará. Y esa expectación está fundamentada solo en el sentimiento, en lo que queremos. Lo cierto es que cada tanto nuestras expectativas se estrellan contra el muro de la realidad. Ellas han ido por caminos equivocados, que lejos de afirmarse en Dios y en su palabra, más bien se arraigan en los buenos deseos. Y así esperamos lo que Dios nunca prometió, lo que Dios jamás hará, o lo que, si no hay diligencia y obediencia de nuestra parte, no se realizará, por mucho que lo queramos. Estas expectativas aumentan cuando no estamos pasando por un buen momento. Y anhelamos un cambio, pero ese cambio no necesariamente tiene que ver con un cambio en nuestra manera de ver las cosas, sino con que otros cumplan con nuestras expectativas. Pensamos que nuestra visión es la correcta y que son otros quienes deben ajustar sus vidas para así satisfacer nuestras expectativas. Algo parecido era lo que ocurría con Juan el Bautista. Juan había acrecentado las expectativas del pueblo. Era un pueblo sometido a un poder extranjero y pagano. Y como si eso fuera poco, el culto divino en el templo, el sacerdocio, tampoco satisfacía las expectativas
de quienes buscaban sinceramente a Dios. Le llamaban un culto corrupto, corrompido. Y habían quienes habían abandonado, literalmente abandonaron el templo, abandonaron todo lo que es el ritual que había y se fueron al desierto. Y allá tiene usted a los esenios. No tenían nada, no querían nada que ver con el culto en Jerusalén porque era gente corrupta. Razones tenían. Ellos anhelaban un cambio en sus circunstancias. El mensaje de Juan era sencillo, directo y confrontador. Él decía las cosas por su nombre y llamaba a ellos, a los judíos, al arrepentimiento. Esto sonaba escandaloso a muchos quienes se creían cercanos a Dios por el mero hecho de ser judíos. Leímos esta mañana, ¿cierto? En Juan capítulo 8, los versículos desde el 30 hasta el 44, cómo ellos estaban seguros de quiénes eran en razón de que eran descendientes de Abraham. Entonces, si había alguien que debía arrepentirse, obviamente que eran los paganos. Los paganos debían arrepentirse, pero no ellos. Sin embargo, el mensaje de Juan era claro y dirigido a ellos principalmente. Debían dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Eso es el arrepentimiento. Es un volverse hacia. Algunos reaccionaron bien. Algunos al escuchar a Juan preguntaban, ¿qué haremos? Y Juan respondía, haced frutos dignos de arrepentimiento. De tal manera veían en Juan a alguien distinto que comenzaron a preguntarse, ¿no será este el Cristo? Pero habían otros cuyos exponentes más significativos eran los fariseos y los intérpretes de la ley, dice en Lucas 7:30. Ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. No eran como los otros que escucharon a Juan y decían, sí, tengo que dejar de hacer lo malo, tengo que volverme a Dios. Estos no. Estos lo escucharon y desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Gente que dice servir a Dios negándose a oír a Dios y a obedecerle. Sí, eso es lo que tenemos aquí. Esta conducta quedó relegada al pasado. ¿No la vemos hoy? Peor todavía, ¿no caemos nosotros en esa actitud? ¿Por qué ocurre esto? En la mañana hablamos de la mentira. Esto ocurre porque presumimos piedad. Nos hemos forjado una imagen de nosotros mismos que cuidamos con esmero. Y todo lo que exponga esta máscara piadosa, la desechamos. Aun si se trata de la misma palabra de Dios. Igual que los fariseos. Juan no presumía piedad. Y a fin de que el pueblo no se llamara a engaño, comenzó a decir que aquel que él anunciaba, el que había sido profetizado que vendría, no era él. En Lucas 3:16, él dice, viene uno más poderoso que yo. Juan afirmaba que este que él anunciaba llevaría a cabo un doble ministerio. Bautizaría con el Espíritu Santo a todos los que se arrepintiesen
y creyesen en Él. Ese es uno. Pero también, versículo 17, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3:17. En el versículo 9 del mismo capítulo 3, dice Juan, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. De estos textos se desprende que él creía, Juan creía, que el juicio era inminente y que la ejecución de la ira de Dios la contemplarían en breve sus propios ojos. El apóstol Juan nos añade algo más a lo descrito aquí por Lucas, porque él en el capítulo 1 de su evangelio nos cuenta que la predicación de Juan el Bautista estaba incomodando a los líderes religiosos. Nos dice que envían entonces sacerdotes y levitas, hombres que debían tener conocimiento y discernimiento, a preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ellos no lo sabían. Los hechos estaban ahí. Tenían las escrituras, pero como no las creían, de nada les servía el conocimiento que tuvieran de ellas. Porque conocer las escrituras no es creer a las escrituras. Satanás conoce las escrituras, pero él no las cree, no las obedece. En este corto pasaje de Juan 1, 2 veces Juan el Bautista repite, y yo no le conocía, hablando del Cristo, en el versículo 31 y en el 33. Y yo no le conocía, dice. Pero él no quedó en ignorancia. Y yo le vi, dice en el versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabe Juan? Ah, dirá él, vi que descendió del cielo sobre él el Espíritu Santo, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora lo sé. Él es el Hijo de Dios. Nunca hubo tanta certeza en Juan el Bautista. Tú y yo pasamos por momentos de certeza semejante. No le conocíamos, pero se nos reveló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se reveló como el que tiene poder para perdonar pecados. ¿Cómo lo supimos? Porque Él quitó nuestra carga del pecado. Porque Él perdonó nuestros pecados. Y puso en nosotros su Espíritu para que le amemos y le sirvamos. Pero, hermanos, esta certeza no ha sido constante en nosotros, como tampoco lo fue en Juan el Bautista. Como Tomás, nuestra incredulidad está a flor de piel. Y como Pedro, comenzamos a hundirnos tan pronto despegamos la mirada del Salvador y hasta llegamos al extremo de negarlo con nuestras palabras y con nuestras obras. Juan el Bautista fue comisionado por Dios, pero siguió siendo humano, sujeto a las mismas pasiones y tentaciones a las que nos vemos expuestos el resto de los creyentes. Él era un hombre de Dios que buscaba hacer la voluntad de Dios. Y él no había suavizado el mensaje. Había dicho que el que él anunciaba bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y para que no quedara dudas en cuanto a qué quería decir con la expresión fuego, dice en Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es necesario volver a oír vez tras vez el Evangelio, pues sabemos que son buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas no excluyen ni silencian las malas nuevas del juicio y castigo de Dios sobre los que hacen iniquidad. El versículo 18 del capítulo 3 dice, con estas y otras muchas exhortaciones
anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Se fija? Pero dirás, ¿cómo es que el juicio son buenas nuevas? Bueno, convengo en que al impío ciertamente no lo son, pero para los que esperamos en el Señor, ¿acaso no es el clamor diario? ¿Acaso no sufre el creyente la injusticia y anhela el reino de justicia y que el Señor, juez justo, haga su obra separando el mal y desterrándola de una vez para siempre? ¿No son esos nuestros anhelos? El Salmo 35, 17 dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? ¿No son palabras que a veces salen de nuestras bocas? ¿Hasta cuándo, Señor? Rescata mi alma, dice el salmista, de sus destrucciones, mi vida de los leones. En Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Hay un clamor por la justicia. ¿Acaso la sangre de los inocentes vertida en el vientre materno no clama al Dios y Padre de todas las almas? ¿Qué diremos de los ríos de sangre que han corrido por guerras injustas, por ideologías malvadas y por la codicia de los hombres? ¿Qué diremos de los millones que sufren hoy mismo situaciones injustas como el saqueo de sus bienes, la quema de sus iglesias y el adoctrinamiento de sus hijos? Sí, hermanos, yo quiero que se establezca la justicia. Yo quiero que reine el príncipe de paz. Pero mi deseo, mi expectativa, mi esperanza parece lejana hoy. Juan el Bautista estaba perplejo. Había sido llamado por Dios y fue comisionado aún antes de nacer. Hizo lo que tenía que hacer y vio a quien había de venir, el Hijo de Dios. Pero ahora estaba preso, encarcelado injustamente por proclamar la verdad. El sufrimiento a la verdad nunca es agradable, pero sufrir por hacer el bien, eso es intolerable. Eso pensamos, ¿verdad? Aquellos textos que nos advierten que estas situaciones debemos esperarlas. Sufrir por hacer el bien. Esos textos los ignoramos. Y nos convencemos que si hacemos el bien, nos irá bien. ¿Cómo asoma la duda en los momentos difíciles? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Si el Mesías había llegado, ¿por qué permitió que me encarcelaran injustamente? Eso es lo que estaría pensando Juan. ¿Por qué? Si él venía a ejecutar el juicio de Dios, si ya el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, ¿por qué no ejecutaba al malvado Herodes? Los profetas habían anunciado claramente que el Mesías perdonaría pecados, pero también que traería consigo el juicio de Dios. ¿Por qué no lo hacía? Es más, ¿hasta cuándo habían de soportar a estos gobernantes corruptos y malvados? ¿Por qué el Mesías no ponía fin a la ocupación romana y establecía en Israel un reino justo? Seguramente estas y otras preguntas estaban sin respuestas para Juan, quien además de estar encarcelado, veía que su fin se acercaba. Aquí hemos de reconocer algo digno de imitar. Ante la duda, ante la perplejidad, ante la confusión, Juan acude a Jesús.
y envía a 2 de sus discípulos. Le habían contado cómo había sanado al siervo de un centurión romano y también que había levantado de la muerte al hijo único de una pobre viuda. Estas cosas se encajaban con el Mesías, pero lo otro, ¿qué del juicio? Él debía salir de dudas. Y en el versículo 18 está lo medular de la duda de Juan. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Pero acaso él no había dicho? Yo no le conocía, pero yo lo vi. ¿Acaso él no había dicho al ver a Jesús venir a él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que ahora dice, eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Juan no es el único con estas preguntas. Juan conocía las Escrituras, pero le faltaba claridad respecto de ellas. Pedro, el apóstol, nos dice en su epístola, primera epístola, capítulo 1, versículo 10, que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fueron usados por Dios, pero no lo sabían todo. Necesitaban luz respecto de la revelación que Dios les daba. Igual nos ocurre a nosotros. Pero, hermanos, ¿qué ocurre si estas falsas expectativas son por ignorancia o por información errada? Por ejemplo, ¿cuántos hay que ignorando la gravedad del pecado han establecido niveles de maldad mínimos aceptables, pensando que Dios hará también esa diferencia? Lo que yo hago, bueno, es malo, pero no es tan malo como lo que hace fulano. Y ciertamente yo espero que Dios me bendiga. Lo que yo hago no es tan malo. ¿Dónde ha dicho Dios que bendecirá al pecador impenitente? También están los que creen que por servir a Dios serán preservados de todo mal. Asumen que la fidelidad de Dios se manifiesta en librarnos de dolor, sanarnos de la enfermedad, apartarnos del duelo o impedir que pasemos necesidades. Hermano, ¿no has leído la respuesta que Job le dio a su mujer cuando le expresó una idea semejante? Job 2:10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En Eclesiastés 7:14 dice el predicador, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Ya sea que estés gozando del bien o experimentando y sufriendo el mal, debemos someternos a la voluntad de Dios, pues Dios ha dispuesto tanto la adversidad como la prosperidad, y en ambas situaciones dependemos de Él y debemos hacer buen uso del tiempo que Él nos da. No en vano es su promesa, Salmo 91:15, con Él estaré yo en la angustia. Sí, hermanos, pasaremos momentos angustiantes, lloraremos de pena y dolor, pero jamás estaremos solos. Él ha prometido estar con nosotros y su presencia trae consuelo y descanso. Juan tenía razones para estar desanimado y abatido, pero no por ello Jesús hace lo que Juan cree que él debe hacer. Más bien, Jesús manifiesta que Él es Dios y que sigue haciendo la voluntad del Padre. No negó que un día el juicio se ejecutará, que la maldad terminará, que la muerte no será más
y que Dios enjugará las lágrimas de los suyos. Ese día viene. Pero mientras tanto, le responde a Juan haciendo los milagros que Isaías había profetizado que el Mesías haría. Isaías 35, del 3 al 5, dice ahí el profeta: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mira también en Isaías 61, los versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Nota cómo en estos textos están entretejidas las obras de misericordia y su manifiesta justicia, la bondad y la venganza, la salvación y la retribución. Pero Jesús no hace mención a Juan del juicio, ni de la venganza, ni de la retribución. Ya había hecho algo parecido cuando en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, 18 y 19, donde él se detiene en el año agradable del Señor y no continúa con el día de venganza de nuestro Dios. Y en el versículo 21 de Lucas 4 les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es como si le dijera a Juan: sí, yo soy el Mesías y hago lo que el Mesías debe hacer, y lo que ahora hago en parte se cumplirá totalmente en el futuro. Hay prioridades y una de ellas es buscar y salvar lo que se había perdido. Es la predicación del Evangelio lo que tiene prioridad por sobre la ejecución del juicio de Dios. Si así no fuera, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo podría quitar el pecado del mundo sin raer de la tierra a los pecadores? El día del Señor viene. Claro que sí. Algunos la tienen por tardanza y otros ya casi han perdido la esperanza. Pero segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin duda alguna tienes expectativas. ¿Son legítimas? ¿Dicen relación con el reino de Dios y su justicia? ¿O estas se enmarcan en tu particular situación, en cómo ves el mundo o en cómo crees que debe marchar la iglesia? Tal vez te pesan los años, que el tiempo perdido, que las relaciones rotas, que las enfermedades, que mis nietos, y así damos nacimiento a nuevos temores, a nuevas preocupaciones, mientras dejamos de lado consagrar nuestras vidas a Dios y obedecerle. Cuando lo prioritario es que los hombres se vuelvan a Dios. ¿Quién predicará si tú no lo haces? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Querido hermano, este es el año agradable del Señor. Sí, hay injusticias, hay violencia, hay corrupción, pero Dios hoy salva a pecadores y mañana ejecutará su juicio, porque Él no dejará sin castigo la maldad de los hombres. No dejará sin castigo a quienes consienten en la muerte del prójimo, sean bebés en el vientre materno o ancianos enfermos, solos y desamparados. Y las leyes que propician estas cosas son promovidas en nuestro país. ¿Cómo escaparemos nosotros si colaboramos para que la maldad fluya como río? ¿No debemos arrepentirnos por los pecados de nuestra nación? Pero mientras aún hay tiempo, mientras el día dura, proclamemos la misericordia de Dios sobre quienes se vuelven a Él. Cada uno de nosotros hoy goza del bien. Y son muchos quienes en medio de circunstancias difíciles fueron y son prosperados. Pero no te equivoques, no eres prosperado porque lo mereces. Dios no suple tus necesidades, ni oye tus oraciones porque tú seas fiel. No, Él lo hace porque es infinitamente bueno. Y a esta patria que Dios nos dio, y nos empeñamos por destruir, poniendo por gobernantes a hombres incapaces de hacer el bien y solícitos en hacer el mal, Dios da abundante alimento y sustento aún a los malvados. Mateo 5:45 nos dice que Él hace subir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que, querido hermano, piensa en tus expectativas. No pongas tu esperanza en ilusiones vanas. Fija tus ojos en Cristo y aférrate a su palabra. Deja las niñerías y no construyas castillos en el aire. Sin importar lo que pase en tu vida o a tu alrededor, recuerda Salmo 103, los versículos 8 al 13. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que anunciamos, que Él es misericordioso, que Él es clemente. Y lo podemos hacer con plena convicción, porque nosotros hemos alcanzado misericordia. Él ha sido clemente con nosotros. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él deshizo como una nube todos nuestros pecados. Isaías 1:18, mire esta invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la invitación evangélica.
Esto es lo que el mundo necesita oír. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Oremos como nos enseñó el Señor. En Mateo 6:10. Venga tu reino.